publicado el 3 de mayo y por ende vigente a partir del 4 de mayo. Todo lo que esto implica y todo lo que profesional, sea residente, en este caso contratista, supervisor o funcionario público, servidor público, debe conocer antes de iniciar y durante la ejecución de la obra en el marco de esta emergencia social que estamos viviendo. Entonces, la exposición va a tratar sobre eso y por ende, pero antes de comenzar, para tenerlo un enfoque más claro, porque vamos a hablar de decretos supremos, resoluciones ministeriales y comparado con, digamos, nuestra normativa de contrataciones, es bueno recordar, en este caso, lo que es la jerarquía de leyes, de acuerdo a la pirámide de Kelsen. De mi momento, como que ya. Si no, no se preocupe, ingeniero. Es Ahí esta. está. Antes de esa, lo que le estaba comentando es ver lo que es la pirámide de Kelsen, tal como ustedes lo ven en su pantalla. Hay que recordar, y si digamos, no lo hemos visto este tema, hay que tenerlo presente en este caso, porque va a tener mucha implicancia en algunos casos cuando tomemos decisiones o tomemos algunas acciones, tanto desde el lado de, por ejemplo, un contratista como un servidor público. Por decir, la normativa que ha establecido el reinicio de la obra, como ya incluso trata este curso, es un decreto supremo, dado por la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, y nosotros sabemos que, por ejemplo, en todo lo que sea el ámbito de las contrataciones, nos regimos por una ley de contrataciones, que es la 30225. En ese sentido, cuando hubiera cualquier discrepancia en lo que establezca el decreto supremo, que incluso nos lleva a la resolución ministerial 239 del MINSA, que lo vamos a ver en detalle en un momento, fíjense que una ley, que es nuestra ley de contrataciones, está por encima, como ven, por encima de un decreto supremo. Entonces, cuando hubiera alguna discrepancia, como por ejemplo vamos a ver en lo que es la implementación de ciertos protocolos, lo que tiene que primar es la ley de contrataciones. Adelantándome, por ejemplo, en algún momento en la resolución ministerial dice que todos los protocolos que un contratista o todo trabajador o todo contratista o en todo centro de trabajo se tiene que implementar, tiene que estar a cargo del empleador, en otras palabras, del contratista. Ahora bien, nuestra ley de contrataciones establece, por ejemplo, ya no hablando a nivel macro, que cualquier costo que no haya sido contemplado inicialmente en el contrato, el contratista no lo puede asumir. Eso tiene que asumirlo la entidad. Por tanto, esa aparente contradicción que dice esa resolución 239, que es la que vamos a entrar en detalle, y que todo contratista tiene que respetar para el inicio de la obra y durante la ejecución de la obra, por ejemplo, todo lo que establece la resolución ministerial no podría aplicarse en el tema del costeo, porque nuestra ley de contrataciones establece que ese costo tiene que ser trasladado a la entidad, por ejemplo. Entonces, a esta pirámide de Kelsen, que es bien conocida, pero bueno, recordando, hay que establecer, por ejemplo, que cuando hablamos de obras, siempre nos regimos por nuestra ley de contrataciones, la 30225. Para lo que sean protocolos de reinicio de obra, vamos a aplicar el decreto supremo, que es la 080, que es la que es materia de este curso y análisis incluso, y además una resolución ministerial del MINSA, del cual todos tenemos que, mejor dicho, todo lo que se vayan a verse en obras e inclusive en centros de trabajo, hasta las mismas entidades, que es lo que deberían cumplir, está todavía acá abajo a nivel de resolución ministerial. Entonces, ¿por qué comento este detalle? Más es por el tema de discrepancia cuando haya un vacío o discrepancia básicamente entre lo que dijera nuestra ley de contrataciones y lo que dijera este decreto supremo, en lo que corresponde a discrepancia. ¿Por qué?
porque por jerarquía la ley de contrataciones está por encima de un decreto supremo. Por ejemplo, nuestro reglamento de contrataciones sí está aprobado por un decreto supremo. Ese sí está al mismo nivel, por ejemplo, o sea, el reglamento de contrataciones, ese sí está al mismo nivel en jerarquía con el decreto supremo 080 que vamos a ver en detalle. Ahora bien, ¿y qué pasa si ahí hubiera una contradicción entre nuestro reglamento de contrataciones y lo que establece el decreto supremo? Entonces, por principio de especialidad, igual para todo lo que está relacionado a ejecución propia, va a mandar la normativa de contrataciones. Pero por efectos de especialidad en lo que corresponde a emergencia sanitaria, va a mandar el decreto supremo. Es por eso que en este caso, en obras, aplica este decreto supremo 080. Esto siempre hay que tenerlo presente porque durante este periodo, básicamente las primeras semanas, desde que se inician las labores, van a generarse muchas inquietudes, muchas dudas. Muchos funcionarios van a tener mucho miedo incluso y temor de tomar decisiones por este detalle, porque estos protocolos que vamos a ver más adelante va a implicar un mayor costo. Entonces, se va a requerir todavía establecer ciertas pautas y es por eso, vuelvo a resaltar, que hay que tener presente siempre esta jerarquía de normas y, bueno, en general, ¿no? Siempre acuérdense, la pirámide de Kelsen, por decir así. Dicho eso, entonces pasamos a lo que corresponde al tema, digamos, ¿no? Habíamos visto que el decreto supremo 080 que se publicó el 3 de mayo, vigente a partir del día siguiente, 4 de mayo, ha establecido el reinicio de actividades. Lo que hasta este momento incluso todavía sigue parado, todavía no se ha establecido una fecha. En teoría, el 11 de mayo se debería reiniciar, en teoría. Pero vamos a ver que todavía tiene que salir otra normativa a nivel de cada sector para establecer exactamente las fechas de reinicio por cada sector. Entonces, este decreto supremo que ha establecido que todas las actividades, en este caso incluyendo construcción, como ven, construcción, se van a reiniciar por fases. Por ejemplo, en el mes de mayo, ojo, no necesariamente es el 11 de mayo, en el mes de mayo se inicia la fase 1. Dentro de esta fase 1 hay algunos proyectos de construcción, como acá, 56 proyectos de transporte y 36 obras de saneamiento, incluido acá también el PNIC, disculpe, que son el Programa Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que en general son todos los corredores viales que se realizan y también proyectos de reconstrucción. Eso va a estar en la fase 1, se inicia en mayo. La siguiente fase, también otro tipo de obras, se inicia en junio y así sucesivamente en 4 fases. ¿Qué es lo que indica este decreto supremo? De que, bueno, va a ser por fases, es lo primero que hay que tener presente, que va a ser gradual y por cada tipo de sector. En este caso, como hemos visto, el sector construcción ya inicia desde la fase 1. Por ejemplo, no todas las obras, sino algunas obras. Ahora bien, ¿quién va a detallar esto? ¿Qué obras va y qué obras no va? Vamos a ver en un momento. Lo que ha establecido y el protocolo y como marco general inclusive que hay que tenerlo en cuenta de cómo va a ser esta secuencia de reinicio es que se había establecido que la PCM publicaba el reinicio de actividades, que ya se dio, es el decreto supremo 080, que es la que lo vimos hace un momento. Y más adelante lo detallamos. Luego, ¿qué va a continuar? Una vez que eso, los ministerios por cada sector tienen que sacar su propia, establecer sus propios protocolos. Lo vamos a ver en un momento al detalle.
cada sector tiene que sacar sus protocolos desde inicio de obra, no solo desde inicio, sino también durante la ejecución de la obra. Esos protocolos tienen que hacerse de acuerdo a lo que establece la resolución ministerial 239 del MINSA. Ya varias entidades ya han estado sacando sus protocolos y eso tienen que publicarlo. Por ende, las entidades que todavía no han sacado sus protocolos, va a ser sencillo. Básicamente es incluso tomar como referencia esta 239, que hay que tomarlo como referencia, y poner de ejemplo de otras entidades que han estado sacando. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes ya publicó y sus proyectos especiales, ¿no? Provías descentralizado sacó ya su propio protocolo, Provías Nacional también ya sacó su propio protocolo, el Ministerio de Vivienda también ya sacaron sus propios protocolos, y así. Incluso la UNOPS, que bueno, ve, digamos, otro tipo de obras a nivel de cofinanciamientos, también sacaron ya sus propios protocolos. O sea, esa fase en este momento está en plena ejecución. Son 5 días calendarios que se ha establecido para que se publique estos protocolos. Como sector, una vez que el sector sacara este protocolo, por ejemplo, en gobiernos regionales, también cada gobierno regional tiene que sacar sus propios protocolos, el contratista, que en este caso se establece como empleador, tiene que elaborar también sus propios protocolos, que se llama el plan de vigilancia sanitaria. Es decir, cada contratista elabora un plan de vigilancia de cómo van a ser, y son 7 actividades, 7 aspectos que hay que tomar en cuenta, lo vamos a ver más adelante, en los cuales debe garantizar de cómo se va a controlar la salud de los trabajadores y cómo se va a cumplir lo que establece el MINSA en este caso, ¿no? Con lo que corresponde a la 239. El orden es que el contratista elabora eso, no solo el contratista, también cada entidad, y eso tiene que ser aprobado por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo de cada entidad, en este caso, si fuera el contratista, por parte de la entidad. Y esto tiene que ser, en este caso la normativa establece que tiene que ser presentado al MINSA, incluso ahora que todavía está suspendido, puede ser por una mesa de partes virtual. Recién después de todo, como ven, mira, después de todo ese proceso, recién el contratista puede reiniciar las actividades. Y para no tener, como puede pasar algún contratista informal, no creo que haya, pero digamos que hubiera un contratista informal, se le ha autorizado a la SUNAFIL para que fiscalice que cada contratista o cada empresa cumpla con todo lo que se está estableciendo. Digamos, como marco general, ese es el proceso que tiene que seguirse, no solo en obra, por si acaso, en general, esto es para todo. Por decir, una institución privada, cualquiera, por decir que está de turismo, ya por no decir que eso está en la fase 2 todavía, pero digamos de turismo, quiere abrir su negocio, tiene que hacer su protocolo. Después de pasar todo lo que acabamos de ver, recién iniciaría. Todos, ¿no? Cualquier entidad que quiere reiniciar y está dentro de las fases que hemos visto, en el periodo de las fases que hemos visto, tiene que hacer sus protocolos, que lo conocemos como el plan de vigilancia sanitaria, y eso, una vez que digamos, se apruebe, recién podría reiniciar como marco general. Ya entrando al detalle, ¿qué es lo que dice este decreto supremo 080? Que previa opinión favorable del Ministerio de Salud, en este caso se le está dando esta potestad al Ministerio de Salud porque es un tema de salud, ¿no? Cada ministerio de cada sector emite una resolución ministerial disponiendo el reinicio, por ejemplo. Hasta la fecha de hoy, ningún ministerio ha establecido todavía que la fecha de inicio va a ser el 10, por si acaso. Lo que se ha autorizado es que se reinicia en el mes de mayo. No se ha especificado todavía. Este decreto supremo 80 ha dicho que se reinicia la actividad en el mes de mayo. Se han cuidado de poner una fecha. Entonces, podría ser 10, podría ser el 11, podría ser el 31 de mayo, ¿no? O sea, todavía no hay una fecha establecida. ¿A quién le han dado esa potestad?
a cada ministerio en función a las fases que hemos visto anteriormente, ¿no? A cada sector. Por ejemplo, en el sector de construcción, donde está el Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, que también hace construcciones, por ejemplo, si está dentro del sector, tiene que sacar una resolución ministerial estableciendo, previa, digamos, opinión favorable del MINSA, decir, desde el 11 comienzan, por decir, en Lima tales proyectos, así a nivel específico, ¿no? En Junín, por decir, tales obras comienzan el 20 de mayo, por decir. Todavía tiene que primero salir esa resolución ministerial. Luego, en 5 días calendarios como máximo, en este caso, si está vigente este decreto supremo desde el 4 de mayo, hasta el 9 de mayo, que sería el sábado, tienen que presentar estos protocolos, ¿no? Lo que habíamos comentado hace un momento. Teniendo en cuenta y sobre la base de esta resolución ministerial 239. Y eso lo que tienen que hacer es publicar en su página web o en su portal institucional. Y luego, una vez que cada entidad, cada sector saque sus protocolos a nivel de entidad, a nivel de ministerio, por decir así, y luego a nivel de entidad, las empresas nuevamente hacen su plan, como habían visto hace un momento, que se llama el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Así se tiene que denominar ese plan y como hemos comentado, eso tiene que ser presentado al MINSA. En el decreto supremo 080 establece que solamente tiene que ser presentado. En otras palabras, con la sola presentación estaría ya acreditándose el cumplimiento de esta obligación para la empresa que quisiera reiniciar. En el caso de obras, ¿cómo va a ser? El sector saca su protocolo, cada entidad saca su protocolo, el contratista cuya obra está autorizada para el inicio de eso, elabora su plan, lo presenta a la entidad lo aprueba y a partir de ahí recién estaría habilitado para que reinicie la obra. Y no solo eso, hay que tener presente que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? No solo es elaborar el plan y ya está. En ese plan tiene que establecerse muchas cosas. Por ejemplo, adelantándome, todavía no estamos entrando en el tema, por decir, tiene que garantizarse que dentro de su staff profesional y trabajadores, lamentablemente no pueden estar, por ejemplo, personas mayores de 60 años, por ejemplo. Ya no pueden trabajar de personas de 60 años. Otro, los obesos ya no van a poder trabajar. Y ni siquiera obesos así, por decir, obesos visuales, por decir, ¿no? Es los que tienen índice de masa corporal mayor a 30. Así que por si acaso, ustedes, algunos que me están escuchando, si se creen un poco gorditos, vayan midiéndose esa índice, es fácil. Pésense, midan su talla, todos sabemos cuánto es nuestra talla, también cuánto es nuestro peso. Ese peso dividido entre la talla al cuadrado nos da el índice de masa corporal. Si es mayor de 30, ya vayan comenzándose a preocupar, porque no van a poder ir a obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un problema porque el contratista, con todo el dolor del alma, va a decir, bueno, ingeniero, disculpa, pero hasta que no haga dieta y baje un poco, no va a poder trabajar, por tanto habrá que pedir su cambio. Son temas que ahorita, digamos, todavía quizás no se ha evaluado en toda su magnitud y es un poco complicado. Es tan complicado esto y tan exigente que incluso ya varios, incluso un representante de las empresas privadas, COFIDE, ya ha dado su voz de alerta, ¿no? Indicando que es demasiado exigente estos protocolos que estableció el Ministerio de Salud. Pero bueno, así está dado, así que hay que cumplir. Y vamos a ver que hay muchas cosas todavía adicionales, ¿no? Pero bueno, como marco general, primero hay que, por partes. Hay un proceso que hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que acabamos de ver.
Esta es otra imagen para que vean, digamos, lo que acabamos de decir, pero diferente, ya a nivel cronológico, y para resaltar que primero se establecen los protocolos, aparte hay una autorización de cada sector, puede ser a nivel, en forma paralela, y después recién el contratista puede reiniciar la obra, teniendo en cuenta que en ese plan tiene que garantizarse y establecerse los lineamientos del MINSA. Como les había comentado, por ejemplo, tiene que garantizar que dentro de sus trabajadores no pueden estar mayores de 60 años. Y en el sector construcción va a ser un problema. ¿Quién ha conocido un maestro de obras, que es el alma de la obra, que no sea gordo? Todos los maestros son panzones. Así que va a ser un gran problema, y parece incluso broma. Bueno, y es en sí, hay que tomarlo en serio esto, pero un maestro de obra, todos, absolutamente, al menos todos los que conozco, todos son gordos. En este caso, todos son obesos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues eso hay que tomarlo en cuenta. En este momento, todos los contratistas ya, supongo, bueno, ya conocen de esto. Bueno, y los funcionarios todos tienen que estar evaluando, si es que no se ha visto, lo que va a implicar especialmente para ejecución de obra. No solo eso, por ejemplo, por el lado de la obesidad. Sabemos que en nuestra profesión, cuanto más viejo, más pesas. Generalmente los residentes, los supervisores, la mayoría son grifos, ¿no? Como sabemos, ¿no? ¿Por qué grifos? Porque la mayoría son como en un grifo, pues, ¿no? Gasolina de 80, 90, 95, 97. Y ese va a ser un problema, porque imagínense que tengamos, y es casi seguro que va a pasar esto, que haya ingenieros residentes mayores de 60 años. En la mañana nomás, un ingeniero ya preocupado, dije, justo acabo de cumplir 60 años y estaba preocupado porque dice que, ¿cómo va a ser? Lo van a sacar del trabajo. Entonces, hay temas que hay que ya estar preocupándonos y estar pensando con relación a nuestras obras. Y no solo por el lado del contratista, sino también por el lado de la entidad, ¿no? La entidad es más bien la que ya debería estar preocupada, porque si bien ahorita es un problema del contratista, pero para efectos de ejecución, de cumplimiento de metas, eso va a traer cola para el inicio y la buena ejecución de la obra. Ya. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seamos residentes, mejor dicho, seamos contratistas, seamos supervisores o seamos funcionarios públicos de donde estemos. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? No solo estos protocolos, que es muy importante y lo vamos a detallar, también hay que tener presente, que incluso en temas anteriores habíamos visto, que hay que pensar cómo va a ser el tema también del plazo, ¿no? O sea, si bien, bueno, hay que cumplir protocolos, hay que también establecer los plazos y definir una posible ampliación de plazo o tal vez una suspensión de plazo. Entonces, ni bien se establezca el reinicio de obras, ¿qué es lo que debe hacer un contratista? Pensar cómo va a ser con su tema de plazo de ejecución. ¿Pide ampliación de plazo o acuerda con la entidad? En su cabeza ya tiene que tener digamos, ese tema para poder hacer lo primerito cuando se aparezca en obra. Y lo otro, ahora desde oficina ya debe estar haciendo sus protocolos de salud, que lo hemos visto que se llama el plan de seguridad. Dicho eso, y analizándolo por partes, con respecto a plazos, esto lo voy a hacer un poco rápido porque ya lo hemos visto en su oportunidad, de ¿qué es lo que debe hacer un contratista, un residente? Lo primero es registrar en cuaderno de obra el final de la causal. Ojo, no se olvide, independientemente a que decida que va a irse por la ampliación o por la suspensión, tiene que registrar en cuaderno de obra. Recomendación, pueden perder soga y cabra, así que lo primerito, registrar en cuaderno de obra. Ahora la pregunta va a ser, ¿y cuándo termina la causal? La causal va a ser cuando la entidad le diga al contratista ya se inicia, o cuando le aprueben el protocolo y realmente inicia.
Entonces, hemos visto por concepto de que la causal terminará cuando el contratista realmente pueda iniciar la obra, ¿no? Una cosa es que en el papel le digan, se inicia, por decir, el 18 de mayo, y el contratista todavía no pueda reiniciar porque quizás su plan todavía no le han aprobado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ese es uno. Otra, una vez que haya finalizado la causal, de hecho que tiene que estar elaborando el expediente de la ampliación, y en paralelo, dentro de los 15 días que tiene de maniobrabilidad para poder presentar su ampliación, tiene que coordinar con el supervisor y la entidad la posibilidad de suspender el plazo, ¿no? Casi todas las entidades van a apuntar a esto, por si acaso, pero puede haber que algunas entidades se duerman y al final quizás por decir, por ejemplo, quizás sus administradores de contrato ni siquiera van a poder estar en sus oficinas y no van a poder concretar esto. Así que tienen que estar pensando en una ampliación. Rápidamente, esto en pantalla, ya no vamos a entrar en detalle porque esto ya lo vimos. Bueno, y también, de hecho, asumo que todos saben, pero lo ponía esto por el tema de que hay que tener presente que a partir del fin de la causal solo tenemos los contratistas solo tienen 15 días para definir su ampliación o su suspensión. Entonces, el otro escenario. Y hay que sopesar, ¿no? ¿Por cuál me voy? ¿Por una ampliación o por una suspensión? Habíamos visto, y esto hasta creo que hemos analizado, y rápidamente lo indico, de que cada uno tiene sus pros y contras. Por ejemplo, de que en una ampliación de plazo es decisión del contratista solicitarlo. En cambio, que en una suspensión hay que ponerse de acuerdo, por ejemplo. Entonces, en uno es decisión del contratista. En la otra todavía hay que ponerse de acuerdo. Es más, podría dormirse la entidad y quizá nunca salir la adenda de la suspensión. Así que hay que analizar ese detalle. En el otro caso, así como se ponen de acuerdo, los gastos generales se pactan. En el caso de ampliación, no se pactan. El contratista lo único que tiene que demostrar es sus gastos generales y sus costos también, ¿no? Es decir, estos son mis gastos, estos son mis costos, y aquí están toda la documentación que acredita los gastos que es realizado. En una suspensión, por ejemplo, hay que tener presente, como se trata de una suspensión, el plazo no se modifica, en tanto que en una ampliación de plazo, como su nombre indica, ahí sí se amplía. Como lo ven en pantalla, ¿no? Hay que tener presente que, por ejemplo, cuando optamos por la solicitud, el plazo se va a incrementar, en tanto que si no optamos por la suspensión, el plazo va a mantenerse. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Que en el caso de algunos conceptos o incluso de algunos plazos, entra para el cálculo el plazo vigente. Cuando hablamos de penalidades, cuando hablamos de recepción de obra, de liquidación, entra el tema de plazo vigente. Entonces, también hay que tenerlo presente cuando analizamos por cuál de las dos optar. Dicho eso, digamos, ya hemos analizado el tema del plazo y ya creo que todos lo tenemos claro en este caso. Evaluaremos por cuál optar, ya sabemos cuál es el procedimiento, y el otro es cuáles los protocolos que también todo contratista ya debe estar realizando en paralelo.